Mientras persiste el conflicto en Ucrania, la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, que pueden reconfigurar el panorama geopolítico. La inquebrantable determinación y resistencia del pueblo ucraniano, bajo el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, siguen siendo fundamentales en este relato. Su firmeza no solo aborda cuestiones regionales, sino que también marca un momento crucial en la búsqueda mundial de la paz, la justicia y la estabilidad. En medio de las operaciones militares en curso, las prioridades estratégicas de Ucrania se centran en aprovechar el apoyo internacional para fortalecer sus defensas y mantener sus esfuerzos en el campo de batalla. El suministro de armamento avanzado por parte de aliados como Estados Unidos y el Reino Unido ha sido decisivo para que Ucrania pueda llevar a cabo ataques de precisión contra infraestructuras rusas críticas. Estas acciones pretenden debilitar las capacidades militares de Rusia y perturbar sus cimientos económicos, obligándola a reconsiderar su postura agresiva. Los ataques selectivos contra instalaciones de petróleo y gas y centros de producción militar tienen un doble objetivo: mermar la capacidad de Rusia para mantener operaciones militares prolongadas y subrayar la determinación de Ucrania de defender su soberanía. Aunque resulta difícil cuantificar el impacto total de estas operaciones, los trastornos sufridos por el sector energético ruso y la consiguiente reducción de las exportaciones de combustible indican claramente la eficacia estratégica del planteamiento ucraniano. Mientras Ucrania navega por las complejidades de este conflicto, el frente diplomático es igualmente crucial. El posible cambio en la política exterior de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, presenta tanto desafíos como oportunidades. Los funcionarios ucranianos son muy conscientes de las implicaciones de la reducción de la ayuda militar y se están comprometiendo activamente con los socios internacionales para garantizar un apoyo continuo. Mantener un frente unificado contra la agresión rusa es esencial, ya que defiende los principios de soberanía y autodeterminación. El presidente Zelensky y sus asesores se han comprometido a garantizar que las negociaciones con Rusia se lleven a cabo desde una posición de fuerza. Insisten en que un diálogo prematuro podría poner en peligro los logros de Ucrania en el campo de batalla y envalentonar las ambiciones rusas. El cálculo estratégico que impulsa los esfuerzos diplomáticos de Ucrania se centra en convencer a la comunidad internacional de las implicaciones más amplias del conflicto, que van más allá de las disputas territoriales y abarcan la seguridad y estabilidad mundiales. El conflicto de Ucrania es un duro recordatorio de la lucha permanente por la libertad y la justicia. Desafía a la comunidad mundial a reafirmar su compromiso con estos principios, abogando por un futuro en el que todas las naciones puedan coexistir pacíficamente. Mientras el mundo navega por las complejidades de esta situación cambiante, las lecciones aprendidas darán forma al futuro de las relaciones internacionales, ofreciendo ideas sobre la dinámica del poder, la diplomacia y la búsqueda incesante de la paz. La historia de la lucha en Ucrania no se limita a los enfrentamientos militares y las maniobras políticas, sino que es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda permanente de un mundo justo. A medida que se desarrolla este capítulo crítico de la historia, las acciones y decisiones de hoy tendrán implicaciones duraderas, configurando el curso de la historia y ofreciendo una visión de lo que es posible cuando las naciones se unen en pos de un objetivo común. El camino a seguir puede estar plagado de desafíos, pero la determinación colectiva de superarlos sigue siendo un faro de esperanza e inspiración. La historia de Ucrania sigue inspirando y sirve como poderoso recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad y en la búsqueda inquebrantable de la paz. La comunidad mundial se encuentra en un momento crucial, con el potencial de remodelar el futuro de forma que se defiendan los valores de libertad y justicia para todos. Mientras el mundo permanece unido en su determinación de apoyar la búsqueda de la soberanía y la autodeterminación de Ucrania, se reafirman los duraderos lazos de amistad y los valores compartidos que nos unen a todos. El viaje puede ser largo y difícil, pero la determinación de llevarlo a cabo ofrece esperanza e inspiración a todos los que se atreven a soñar con un mañana mejor. En estos tiempos difíciles, la narración de la lucha de Ucrania forja un camino hacia un futuro más brillante y más justo, inspirando un compromiso renovado
con los principios que definen nuestra humanidad compartida. El panorama geopolítico de Europa del Este sigue evolucionando a medida que la lucha de Ucrania contra la agresión rusa atrae la atención mundial. La determinación del pueblo ucraniano, bajo la presidencia de Volodymyr Zelensky, se mantiene firme frente a la adversidad. A medida que se desarrolla el conflicto, el papel de la comunidad internacional se hace cada vez más vital. Las naciones se unen en apoyo de Ucrania, reconociendo las implicaciones más amplias de este conflicto, no solo para la estabilidad regional, sino para la paz y la seguridad mundiales. El espíritu de unidad y los valores compartidos forman la espina dorsal de esta coalición internacional, subrayando que la búsqueda de la justicia y la libertad trasciende las fronteras nacionales. En la región del Donbass, las maniobras estratégicas de las fuerzas rusas y ucranianas ponen de relieve lo mucho que está en juego en este conflicto militar. Los avances rusos a lo largo del río Cherevets pretenden cercar posiciones ucranianas clave, mientras que las tropas ucranianas se preparan para posibles ofensivas contra bastiones críticos como Liman. El control de estas zonas es crucial, no solo por su valor estratégico, sino por su significado simbólico en el conflicto más amplio. A medida que las Fuerzas Armadas ucranianas participan en esta partida de ajedrez de alto riesgo, se ponen a prueba su determinación y su perspicacia táctica. Mientras tanto, Ucrania sigue aprovechando su creciente arsenal de armamento avanzado, que incluye misiles de ataque suministrados por Estados Unidos y cohetes Storm Shadow británicos, para atacar en profundidad los territorios controlados por Rusia. Estos ataques de precisión se dirigen a infraestructuras vitales de petróleo y gas, así como a instalaciones de producción militar, con el objetivo de perturbar las capacidades económicas y militares de Rusia. El impacto de estas operaciones, aunque difícil de cuantificar en su totalidad, es evidente en las perturbaciones del sector energético ruso y la consiguiente reducción de las exportaciones de combustible. El objetivo estratégico de Ucrania es claro: erosionar la capacidad de Rusia para sostener sus esfuerzos militares, obligando a Moscú a negociar desde una posición de debilidad. En medio de los compromisos militares, el panorama político es igualmente dinámico. Los funcionarios ucranianos realizan esfuerzos diplomáticos para asegurarse el apoyo continuado de Occidente, especialmente a la luz de los posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. El espectro de la reducción de la ayuda militar se cierne sobre Ucrania, lo que lleva a Kiev a subrayar la necesidad de una asistencia sostenida para contrarrestar eficazmente la agresión rusa. Zelensky y sus asesores se mantienen firmes en su creencia de que cualquier negociación con Rusia debe llevarse a cabo desde una posición de fuerza, garantizando que no se socaven los logros de Ucrania, conseguidos con tanto esfuerzo en el campo de batalla. Mientras Ucrania navega por este complejo entramado de estrategia militar y compromiso diplomático, las lecciones aprendidas marcarán probablemente el futuro de las relaciones internacionales. El conflicto nos recuerda la necesidad de una respuesta internacional coordinada para disuadir las agresiones y defender los principios de soberanía y autodeterminación. Lo que está en juego va más allá de las disputas territoriales y pone de relieve la posibilidad de una remodelación de la dinámica del poder mundial en caso de que las ambiciones de Rusia sigan sin control. La determinación del pueblo ucraniano, reforzada por el apoyo internacional, es un testimonio del poder duradero de la unidad y el espíritu humano. Mientras las naciones se unen en apoyo de Ucrania, el llamamiento a la acción es claro: defender los valores de la libertad y la justicia, garantizando que las generaciones futuras hereden un mundo en el que la paz y la prosperidad estén al alcance de todos. En este drama en desarrollo, las acciones y decisiones de hoy marcarán sin duda el curso de la historia, ofreciendo una visión de lo que es posible cuando las naciones se unen en pos de un objetivo común. El viaje puede ser arduo, pero la determinación de llevarlo a cabo sigue siendo inquebrantable. La historia de Ucrania sigue inspirando y sirve de poderoso recordatorio de la lucha permanente por un mundo justo y equitativo. Los retos son formidables, pero la determinación colectiva para superarlos ofrece esperanza e inspiración a todos los que se atreven a soñar con un mañana mejor. A medida que se desarrolla este capítulo crítico de la historia,
El mundo se mantiene unido en su determinación de apoyar la búsqueda de la soberanía y la autodeterminación de Ucrania, reafirmando los duraderos lazos de amistad y los valores compartidos que nos unen a todos. La narración de la lucha de Ucrania sirve como testimonio del poder de la unidad y de la búsqueda inquebrantable de la paz, inspirando la esperanza de un futuro más brillante y más justo para todos. Ciertamente, aquí está la continuación del artículo. El conflicto de Ucrania sigue acaparando la atención mundial, poniendo de relieve la resistencia y determinación de su pueblo frente a la agresión rusa. Bajo el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania sigue decidida a mantener su soberanía e independencia. Una lucha que resuena profundamente en el público internacional que valora la paz y la justicia. Sobre el terreno, las maniobras estratégicas de Ucrania son cruciales a medida que navegan por las complejidades de los enfrentamientos militares. En la región del Donbass, la intensa batalla por el control de zonas cruciales, como Liman, pone de manifiesto la importancia estratégica de estos territorios. Las fuerzas ucranianas, equipadas con armamento avanzado de los aliados occidentales, trabajan para contrarrestar los avances rusos y defender posiciones clave. Sus esfuerzos no solo consisten en mantener el terreno, sino también en enviar un mensaje de desafío y resistencia frente a probabilidades abrumadoras. Estas operaciones militares se complementan con los ataques selectivos de Ucrania contra la infraestructura rusa destinados a paralizar sus capacidades económicas y militares. Utilizando misiles de ataque suministrados por Estados Unidos y cohetes Storm Shadow británicos, Ucrania trata de socavar la capacidad de Rusia para mantener sus operaciones militares. La interrupción del sector energético ruso, evidente en la reducción de las exportaciones de combustible, subraya la eficacia de estas operaciones de precisión. Al erosionar los cimientos económicos de Rusia, Ucrania pretende cambiar el equilibrio de poder, obligando a Moscú a considerar resoluciones diplomáticas desde una posición de debilidad. Aunque el frente militar sigue activo, los esfuerzos diplomáticos de Ucrania son igualmente vigorosos. Los posibles cambios en la política exterior estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump presentan tanto desafíos como oportunidades para Ucrania. La posibilidad de que se reduzca la ayuda militar subraya la urgencia de que Kiev se asegure un apoyo internacional continuado. Desde el punto de vista diplomático, Ucrania hace hincapié en la importancia de un frente unido contra la agresión rusa, subrayando que cualquier negociación debe defender los principios de soberanía y no comprometer los logros alcanzados con tanto esfuerzo en el campo de batalla. La evolución de la situación en Ucrania es un recordatorio conmovedor de la lucha mundial por la libertad y la justicia. Desafía a las naciones de todo el mundo a reafirmar su compromiso con estos principios, abogando por un futuro en el que la paz y la prosperidad sean alcanzables para todos. Las lecciones de la lucha ucraniana marcarán sin duda las futuras relaciones internacionales, aportando ideas sobre la dinámica del poder, la diplomacia y la búsqueda incesante de la paz. La historia de Ucrania no es solo una historia de conflicto y adversidad, sino un testimonio del inquebrantable espíritu humano y de la búsqueda de un mundo justo. A medida que se desarrolle esta coyuntura crítica de la historia, las decisiones y acciones de hoy tendrán implicaciones duraderas, configurando la trayectoria de los acontecimientos mundiales y mostrando lo que puede lograrse cuando las naciones se unen en pos de un objetivo común. El camino a seguir está lleno de retos, pero la determinación colectiva de superarlos sigue siendo fuente de esperanza e inspiración. La historia de Ucrania sigue inspirando y sirviendo de poderoso recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad y en la búsqueda inquebrantable de la paz. La comunidad mundial se encuentra en un momento crucial, con la posibilidad de redefinir el futuro, de forma que se defiendan los valores de libertad y justicia para todos. A medida que el mundo se une en su determinación de apoyar la búsqueda de la soberanía y la autodeterminación de Ucrania, se reafirman los duraderos lazos de amistad y los valores compartidos que nos unen a todos. El viaje puede ser largo y estar plagado de dificultades, pero la determinación de perseverar ofrece esperanza e inspiración a todos los que se atreven a soñar con un mañana mejor. En estos tiempos difíciles, la narración de la lucha de Ucrania traza el rumbo hacia un futuro más brillante y más justo,
inspirando un compromiso renovado con los principios que definen nuestra humanidad común. El conflicto de Ucrania sigue evolucionando, captando la atención mundial y subrayando el papel crucial de la unidad y el apoyo internacionales. Mientras Ucrania se enfrenta al formidable desafío de la agresión rusa, la resistencia de su pueblo y el firme liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky sirven como faros de esperanza y determinación. Lo que está en juego en este conflicto va más allá de las fronteras regionales y pone de relieve las implicaciones más amplias para la paz y la seguridad mundiales, así como para los principios de soberanía y autodeterminación. En la región del Donbass, la batalla por el control de lugares estratégicos sigue siendo intensa. Las fuerzas ucranianas, reforzadas por la ayuda militar occidental, participan en una compleja danza de defensa y contraofensiva. Sus esfuerzos no se limitan a asegurar el territorio, sino a demostrar su determinación de defender su nación frente a formidables adversarios. El control de zonas clave como Liman tiene un significado tanto estratégico como simbólico, y representa la determinación de Ucrania de resistir y repeler los avances rusos. Además de los enfrentamientos en el campo de batalla, Ucrania ataca estratégicamente las infraestructuras rusas para desbaratar sus capacidades económicas y militares. El uso de armamento avanzado, como los misiles de ataque suministrados por Estados Unidos y los cohetes británicos Storm Shadow, ha demostrado su eficacia a la hora de penetrar en los territorios controlados por Rusia. Estas operaciones de precisión pretenden debilitar la capacidad de Rusia para sostener campañas militares prolongadas, creando trastornos económicos que repercuten en su sector energético y más allá. Al erosionar la capacidad de Rusia para mantener su postura agresiva, Ucrania pretende cambiar la dinámica, obligando a Moscú a buscar soluciones diplomáticas desde una posición debilitada. En el frente diplomático, Ucrania se enfrenta al reto de los posibles cambios en la política exterior estadounidense bajo la presidencia de Donald Trump. El espectro de la reducción de la ayuda militar aumenta la urgencia de que Kiev se asegure un apoyo internacional continuado. Los funcionarios ucranianos están colaborando activamente con socios mundiales para reforzar la importancia de un frente unido contra la agresión rusa, haciendo hincapié en que cualquier negociación debe producirse desde una posición de fuerza y defender los principios de soberanía. El conflicto de Ucrania es un poderoso recordatorio de la eterna lucha por la libertad y la justicia, que desafía a la comunidad internacional a reafirmar su compromiso con estos ideales. Las lecciones aprendidas de la experiencia ucraniana están a punto de dar forma al futuro de las relaciones internacionales, ofreciendo una visión de la dinámica del poder, la diplomacia y la búsqueda incesante de la paz. La historia de Ucrania no es solo un relato de enfrentamientos militares y maniobras políticas, sino también un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda de un mundo justo. A medida que se desarrolle este capítulo crítico de la historia, las acciones y decisiones que se tomen hoy tendrán implicaciones duraderas, configurando el curso de la historia e ilustrando lo que es posible cuando las naciones se unen en pos de un objetivo común. El camino que queda por recorrer está plagado de desafíos, pero la determinación colectiva de superarlos sigue siendo un faro de esperanza e inspiración. La historia de Ucrania sigue inspirando y sirve como poderoso recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad y en la búsqueda inquebrantable de la paz. La comunidad mundial se encuentra en un momento crucial, con el potencial de remodelar el futuro de forma que se defiendan los valores de libertad y justicia para todos. Mientras el mundo permanece unido en su determinación de apoyar la búsqueda de la soberanía y la autodeterminación de Ucrania, se reafirman los duraderos lazos de amistad y los valores compartidos que nos unen a todos. El viaje puede ser largo y difícil, pero la determinación de llevarlo a cabo ofrece esperanza e inspiración a todos los que se atreven a soñar con un mañana mejor. En estos tiempos difíciles, la narración de la lucha de Ucrania traza un camino hacia un futuro más brillante y más justo, inspirando un compromiso renovado con los principios que definen nuestra humanidad compartida. Sin duda, he aquí la continuación y conclusión del artículo. A medida que se desarrolla el conflicto en Ucrania, se pone de relieve la resistencia de su pueblo y la importancia mundial de su lucha por la soberanía.
Bajo el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania se mantiene inquebrantable en su defensa contra la agresión rusa, testimonio de su determinación de defender la libertad y la justicia. Esta lucha no solo repercute en la región, sino que también resuena con los principios que sustentan la paz y la estabilidad mundiales. En la región del Donbass, la batalla estratégica por el control de zonas clave, como Liman, ilustra lo mucho que está en juego. Las fuerzas ucranianas, reforzadas con armamento avanzado de los aliados occidentales, emprenden una defensa compleja y decidida, con el objetivo de mantener posiciones estratégicas. Esta batalla no solo tiene que ver con el control territorial, sino también con demostrar la determinación y la capacidad de Ucrania para defender su soberanía frente a desafíos formidables. La estrategia militar ucraniana incluye ataques de precisión contra infraestructuras rusas, dirigidos contra instalaciones petrolíferas y de gas, y contra centros de producción militar. Estas operaciones utilizan armamento avanzado, como misiles de ataque suministrados por Estados Unidos y cohetes Storm Shadow británicos, para perturbar las capacidades económicas y militares de Rusia. El objetivo es debilitar la capacidad de Rusia para sostener sus esfuerzos militares, creando trastornos económicos que afecten a su sector energético y reduciendo su capacidad para mantener su postura agresiva. Al erosionar estas capacidades, Ucrania pretende obligar a Rusia a considerar resoluciones diplomáticas desde una posición de poder disminuido. En el frente diplomático, Ucrania navega por posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, que podrían influir en la ayuda militar y el apoyo internacional. Los funcionarios ucranianos se comprometen activamente con los socios globales, enfatizando la importancia de una respuesta unificada a la agresión rusa. La atención se centra en garantizar que cualquier negociación refleje los éxitos de Ucrania en el campo de batalla y defienda los principios de soberanía y autodeterminación. El conflicto de Ucrania es un poderoso recordatorio de la perdurable lucha mundial por la libertad y la justicia. Desafía a las naciones de todo el mundo a reafirmar su compromiso con estos ideales y a abogar por un futuro en el que la paz y la prosperidad sean alcanzables para todos. Las lecciones de la experiencia ucraniana darán forma a las futuras relaciones internacionales, ofreciendo ideas sobre la dinámica del poder, la diplomacia y la búsqueda incesante de la paz. La historia de Ucrania va más allá de las operaciones militares y los esfuerzos diplomáticos. Es un testimonio de la resistencia y el espíritu de su pueblo. A medida que se desarrolla este importante capítulo de la historia, las decisiones y acciones de hoy tendrán implicaciones duraderas, configurando el futuro de las relaciones internacionales y demostrando lo que es posible cuando las naciones se unen por una causa común. El camino a seguir puede estar plagado de desafíos, pero la determinación colectiva de superarlos sigue siendo un faro de esperanza e inspiración. La historia de Ucrania sigue inspirando y sirviendo de poderoso recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad y en la búsqueda inquebrantable de la paz. La comunidad mundial se encuentra en un momento crucial, con la posibilidad de redefinir el futuro de forma que se defiendan los valores de libertad y justicia para todos. A medida que el mundo se une en su determinación de apoyar la búsqueda de la soberanía y la autodeterminación de Ucrania, se reafirman los duraderos lazos de amistad y los valores compartidos que nos unen a todos. El camino puede ser largo y difícil, pero la determinación de perseverar ofrece esperanza e inspiración a todos los que se atreven a soñar con un mañana mejor. En estos tiempos difíciles, la narración de la lucha de Ucrania traza el rumbo hacia un futuro más brillante y más justo, inspirando un compromiso renovado con los principios que definen nuestra humanidad común. Los intereses geopolíticos de Ucrania van mucho más allá de sus fronteras, desafiando a la comunidad mundial a solidarizarse y apoyar el derecho de la nación a la autodeterminación. La resistencia del pueblo ucraniano, bajo el liderazgo del presidente Volodymyr Zelensky, es un poderoso ejemplo de la capacidad del espíritu humano para resistir y superar la adversidad. A medida que el conflicto continúe, las lecciones aprendidas darán forma al futuro de las relaciones internacionales, reforzando la importancia de la acción colectiva en la búsqueda de la paz y la justicia. En la región de Donbass, la batalla por lugares estratégicos sigue siendo intensa,
y las fuerzas ucranianas están demostrando su compromiso con la defensa de su patria. El suministro de armamento avanzado por parte de los aliados occidentales ha permitido a Ucrania montar una sólida defensa, lo que pone de relieve la importancia del apoyo internacional para reforzar sus esfuerzos. El control de zonas clave como Liman no solo tiene importancia estratégica, sino también simbólica, pues subraya la determinación de Ucrania de resistir la agresión. La estrategia militar ucraniana se centra también en perturbar las capacidades económicas y militares de Rusia mediante ataques selectivos contra infraestructuras críticas. Estas operaciones, apoyadas por armamento avanzado, pretenden debilitar la capacidad de Rusia para sostener sus campañas militares y crear trastornos económicos que repercutan en su sector energético. Al erosionar la capacidad de Rusia para mantener su postura agresiva, Ucrania pretende reforzar su posición en posibles negociaciones diplomáticas. En el frente diplomático, Ucrania se enfrenta al desafío de navegar por los posibles cambios en la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. La posibilidad de que se reduzca la ayuda militar subraya la urgencia de que Kiev se asegure un apoyo internacional continuado. Los funcionarios ucranianos están colaborando activamente con socios mundiales, haciendo hincapié en la importancia de un frente unido contra la agresión rusa y garantizando que cualquier negociación refleje los principios de soberanía y autodeterminación. El conflicto de Ucrania es un poderoso recordatorio de la perdurable lucha por la libertad y la justicia, que desafía a la comunidad internacional a reafirmar su compromiso con estos ideales. Las lecciones aprendidas de la experiencia ucraniana darán forma a las futuras relaciones internacionales, ofreciendo una visión de la dinámica del poder, la diplomacia y la búsqueda incesante de la paz. La historia de Ucrania no es solo una historia de enfrentamientos militares y maniobras políticas, sino también un testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la búsqueda de un mundo justo. A medida que se desarrolle este capítulo crítico de la historia, las acciones y decisiones que se tomen hoy tendrán implicaciones duraderas, configurando el curso de la historia e ilustrando lo que es posible cuando las naciones se unen en pos de un objetivo común. El camino que queda por recorrer está plagado de desafíos, pero la determinación colectiva de superarlos sigue siendo un faro de esperanza e inspiración. La historia de Ucrania sigue inspirando y sirve como poderoso recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad y en la búsqueda inquebrantable de la paz. La comunidad mundial se encuentra en un momento crucial, con el potencial de remodelar el futuro de forma que se defiendan los valores de libertad y justicia para todos. Mientras el mundo permanece unido en su determinación de apoyar la búsqueda de la soberanía y la autodeterminación de Ucrania, se reafirman los duraderos lazos de amistad y los valores compartidos que nos unen a todos. El viaje puede ser largo y difícil, pero la determinación de llevarlo a cabo ofrece esperanza e inspiración a todos los que se atreven a soñar con un mañana mejor. En estos tiempos difíciles, la narración de la lucha de Ucrania traza un camino hacia un futuro más brillante y más justo, inspirando un compromiso renovado con los principios que definen nuestra humanidad compartida.